Si por un lado se comercia con los europeos, por otro, las tensiones con los vecinos estallarían durante las invasiones japonesas al vasallo de la dinastía Ming, Corea. Luego de 6 años de lucha, los chinos logran expulsar a los japoneses a cambio de vaciar las arcas para un elevado coste de guerra. El emperador Wanli tendría que afrontar esta crisis económica a la que se sumaron los efectos de desastres naturales y la pequeña edad de hielo que perjudicó las cosechas. Consecuencia, hambruna general, numerosas deserciones en el ejército y un rotundo debilitamiento de la dinastía Ming. Para colmo de males, surgiría una nueva amenaza, los manchúes, etnia que se originó en la actual Manchuria y cuyas tribus fueron unificadas como la dinastía Qin tardía a inicios del siglo XVII por el líder Nurhaci, quien sería sucedido por su hijo Huang Taiji. El príncipe sucesor cambió el nombre de la dinastía a Qin hacia 1625, tomando Shenyang como capital. Hacia la década de 1630, los manchúes invaden el territorio mongol del decadente Yuan del Norte, que significaría su fin, para luego tomar Mongolia interior. Hacia 1638 iniciarían la invasión a Corea, quien ante presiones se sometería a los manchúes, dejando a su lado la lealtad a los Ming. ¡Wow! Los manchúes estaban on fire. A la inminente amenaza manchú se suman rebeliones internas lideradas por Li Zicheng, debido a las hambrunas y mala calidad de vida. El debilitado ejército Ming, del cual incluso algunos disidentes apoyarían a los manchúes, caería ante las fuerzas enemigas y en medio de la tormenta, el último emperador, Chongzhen, opta por suicidarse en el jardín de la ciudad prohibida. La dinastía Ming había caído tras una de las guerras más sangrientas de la historia, que dejó un aproximado de 25 millones de muertes. Al morir Huang Taiji, poco antes de concretarse la conquista de Ming, el primer emperador que reinaría sobre este territorio sería su hijo Shunzhi. Y claro, para consolidar el control de los Qing, se designó a 3 generales Ming que apoyaron en el establecimiento de la nueva dinastía para gobernar las provincias del sur. Wu Sangui gobernaría Yunnan y Guizhou, Shang Kexi, Cantón y Heng Songmin, Fujian. A la temprana muerte de Shunzhi le seguiría el reinado de Kangxi, quien tendría que enfrentar una rebelión de los feudatarios en 1673, en vista que no se les permitía que puedan heredar el territorio. Este conflicto duraría 8 años, tras lo que los gobiernos Qing logran aplastar la rebelión y consolidar el control sobre la China meridional. Posterior a esto, Kangxi emprendería ciertas campañas militares. Hacia 1691 logra hacerse con el control de los territorios de la actual Mongolia, así como anexionar territorios de Rusia. Asimismo, negocia con los neerlandeses la cesión de la isla de Taiwán, que tras un breve dominio de la etnia Han con el nombre de Reino de Tunlin, finalmente es anexada al territorio Qing en 1683. Más adelante, Kangxi iniciaría disputas con el Kanato de Sungaria, sucesor de Chagatai, y el cual lograría la breve conquista del Kanato Koshut en 1717, en el cual un clan mongol ofreció la protección a los tibetanos. Al año siguiente, sería arrebatado por la dinastía Qing, pasando a tomar control del territorio del Tíbet. Kangxi fue sucedido por su hijo Yongzheng, quien será recordado por fortalecer el régimen a restaurar el sistema de exámenes estatales, un sistema de pruebas para seleccionar a los funcionarios públicos más capacitados. Sí, todo un sistema de meritocracia que le vino bien a la política china. Yongzheng fue sucedido por su hijo Qianlong, caracterizado por dirigir personalmente campañas militares en la actual Xinjiang y Mongolia. Hacia 1758 concretaría la conquista del Kanato de Sungaria, anexionando así todo el territorio que incluía a las poblaciones uigures y llegando así a la máxima expansión de la historia de China. Sin embargo, como todo gran imperio que llega a su cenit, de algún modo u otro llegaría a la decadencia. Esta se aceleró en el siglo XIX
con las conocidas guerras del opio. Pero entremos en contexto. ¿Recuerdas que te comenté de la apertura comercial de China con Europa? Pues resalta el comercio con el Reino Unido desde la Compañía de las Indias Orientales en la región de Bengala. China exportaba té, seda y porcelana. Reino Unido proveía opio que, como sabrás, pues causa adicción, por lo que su comercio sería restringido por el emperador Dao Guang, causando un déficit comercial para los británicos. Con esto, optarían por el contrabando que llegó a la venta ilegal de unas 1.400 toneladas de opio al año. Esta afrenta terminaría en 2 enfrentamientos. Durante el segundo, el Reino Unido tendría el apoyo de los franceses. Resultado, los británicos logran la rendición de China aprovechando su superioridad naval. Con los denominados tratados desiguales y la Convención de Pekín, se legalizaría el comercio del opio. Reino Unido obtiene la colonia de Hong Kong y China, además de tener que dar una dura compensación económica, se vería forzada a abrir el comercio internacional, perdiendo el control de sus relaciones comerciales. Otros tratados desiguales se firmarían con Rusia. El Tratado de Aigún, en el que China cede a los rusos los territorios a la izquierda del río Amur, y el Tratado de Tabagatai, donde cede parte de Xinjiang al actual territorio de Kazajistán. Razón de estas cesiones, los rusos habían enviado gran cantidad de tropas en la frontera y a los Qing se le hubiese hecho imposible abrir una guerra en un nuevo frente. Para colmo de males, el desprestigio de la dinastía Qing llevaría a la rebelión de Taiping, en la que la etnia Hakka, liderada por el cristiano converso Hong Xiuquan, que se proclamó como hermano menor de Jesucristo, se rebela contra el gobierno Qing, formando el reino celestial de la Gran Paz, aunque de pacíficos no tenían nada, ya que esta revolución se llevó la vida de entre 20 y 50 millones de personas y fue sofocada con la ayuda de británicos y franceses. Durante el ocaso de la dinastía Ming, entraría en escena la emperatriz Cixi, conocida como la emperatriz viuda, y quien se las ingenió para tener el control de la dinastía de facto como regente primero de su hijo Tongzhi y luego influenciando a su sobrino durante su gobierno, el emperador Guangxu. Por esto se le conoce como la gobernante detrás de la cortina. Con respecto a su gobierno, pues es controvertido. Por un lado, lograría recobrar cierta estabilidad tras las sangrientas guerras del siglo XIX al reprimir constantes rebeliones durante la década de 1860, pero por otro, se le acusa que toda actividad política era en base a permanecer en el poder, como el hecho de confinar al emperador Guangxu en el palacio ante su intento de aplicar la reforma de los 100 días en las que buscaba reformas siguiendo al modelo occidental. Hacia fines de siglo, los Qing enfrentarían diversas amenazas extranjeras. La primera, la guerra franco-china, en la que Francia reivindica su soberanía sobre el Tonkin bajo protectorado chino, en el actual Vietnam, y así anexarlo a la Indochina francesa. Además, con el Tratado de Tianjin, no solo Francia, sino otras potencias extranjeras consiguieron concesiones extraterritoriales en territorio chino, además de abrir aún más el comercio exterior por nuevos puertos. Ante el ascenso de una nueva potencia en el área, Japón, Cixi tendría que afrontar la primera guerra sino-japonesa, en la que la emperatriz viuda pagaría las consecuencias de no haber modernizado el ejército. Esta derrota, que además de perder la soberanía de Taiwán y la influencia sobre Corea, significó la pérdida de la hegemonía china en la región ante el naciente Imperio del Japón y empeorar aún más la reputación de la dinastía Qing. Con esto, ideas republicanas que buscaban modernizar China al estilo de la restauración Meiji en Japón comenzaban a surgir. El hecho de la creciente influencia extranjera en China sería la causa de la siguiente desventura de Cixi, el levantamiento de los Bóxers, en el que hubo un intento de congraciarse con el pueblo. La emperatriz apoyaría a los rebeldes contra la alianza de las 8 naciones que mantenían la influencia sobre China. Como era de esperarse, ante la debilidad china, este levantamiento fue sofocado por los aliados, viéndose China a pagarles una dura indemnización
y tras la que Cixi finalmente cedería a abandonar su política conservadora, realizando múltiples reformas en sus últimos años y prometiendo que se iría insertando progresivamente un régimen constitucional hacia 1916. Sin embargo, Cixi fallece en 1908, un día después que el emperador Guangxu, y le sucede el gobierno regente a la emperatriz viuda de Guangxu, Long Yu. La nueva emperatriz no tendría tiempo de aplicar las tardías reformas, pues por todo el territorio en donde el poder ya se había ido descentralizando, surgirían diversos movimientos antidinásticos que habían cobrado más fuerza. Uno de los más destacables, el liderado por Sun Yat-sen, fundador del partido Kuomintang, quien divulgó las ideas de nacionalismo y democracia. Además, lideraría el levantamiento de Wunshan, en la provincia de Hubei, cuya consecuencia directa fue la revolución de Xinhai, ya no solo en una provincia, sino en todo el territorio. Para evitar más derramamiento de sangre, Long Yu firmaría en nombre del joven emperador la abdicación de la dinastía Qing. Ante esto, el mapa de China variaría constantemente, pero cabe resaltar la independencia de Mongolia y del reino de Tíbet inmediatamente después de la revolución de Xinhai. Con esto, se iniciaría la República de China, gobernada por el Kuomintang y Sun Yat-sen como primer presidente. La caída de la dinastía Qing representa el fin de 2000 años de legado imperial, siendo un importante hito en la historia del gigante asiático y que ha dejado la huella de una revancha por conseguir la hegemonía del mundo, reto que sus actuales gobernantes han decidido aceptar. No es ningún secreto que a finales del siglo XIX las grandes potencias no se llevaban bien. Sin embargo, estas naciones, a pesar de su desconfianza mutua y sus rivalidades, colaboraron para reprimir la rebelión de los Boxers en China a principios del siglo XX. Lo que plantea la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tantas potencias grandes trabajaron juntas a pesar de que se odiaban? Así que primero, un breve resumen. La rebelión de los Boxers comenzó en 1899 y surgió como consecuencia de la debilidad del gobierno Qing frente a las potencias coloniales extranjeras. Estas potencias habían recibido importantes concesiones de los chinos, incluyendo el dominio económico en varias provincias, propiedad de puertos importantes, libertad de proselitismo en toda China, y los europeos también estaban exentos de la ley china. Todos estos eran embarazosos para China, pero los dos últimos en particular eran puntos dolorosos para el pueblo chino. No pasó mucho tiempo hasta que algunos de ellos tomaron el asunto en sus propias manos y comenzaron a armarse y tomar represalias contra los extranjeros en China en contra de los deseos del gobierno chino. Estos rebeldes, que eran conocidos fuera de China como Boxers debido a su conocimiento de las artes marciales, pronto levantaron un ejército y asediaron el barrio extranjero de Pekín. Como respuesta, una coalición internacional de países, en su mayoría grandes potencias, llegó para sofocar la rebelión, lo que sí hicieron. ¿Por qué se involucraron tantas naciones? ¿Y por qué dejaron al lado sus diferencias para hacerlo? La primera razón por la que todas estas naciones se involucraron fue porque sus ciudadanos estaban en peligro inmediato y muchos temían la posibilidad de un baño de sangre. Se temía que los europeos y cristianos en China fueran masacrados. Así, por lo tanto, para el público en general de las grandes potencias, así como las iglesias y sus países, era un imperativo moral que esas personas fueran salvadas. La segunda razón era el prestigio. Que perjudicaran a su pueblo no solo era malo para ellos, sino que también habría dañado la posición internacional de una nación. La tercera razón fue el dinero, aunque en mayor o menor medida en cada país. Estados Unidos quería que China se abriera al comercio como lo había hecho Japón a mediados del siglo XIX, porque para América, China era principalmente un mercado para las exportaciones. Gran Bretaña, Francia, Rusia y Alemania querían mantener sus monopolios y privilegios en las partes de China sobre las que tenían influencia. La participación de Japón fue también para dejar claro que China estaba en su patio trasero y que deseaban ser tratados como una gran potencia igual a las demás, mientras que los motivos de Austro-Hungaria e Italia eran mucho más sobre las estaciones de carbón chinas. Estos dos no tenían colonias propias en Asia, por lo que para mantener esa parte del mundo abierta a ellos, necesitaban acceso a las instalaciones neutrales chinas. Estas instalaciones estaban abiertas a los barcos de cualquier país, por lo que a diferencia de las controladas por otra potencia imperial, no había riesgo de que fueran cerradas. Italia tenía otra razón, y era que no tenía ninguno de los mismos privilegios en China que las otras potencias europeas tenían. Había tratado de conseguir esto antes, pero los gobernantes Qing les dijeron que no, y por lo que si Italia iba a ser visto como una potencia establecida, necesitaba tener estos privilegios. Y así todos juntos lucharon para derrotar a la rebelión de los Boxer, y se esperaría que trabajar juntos crearía un sentido de fraternidad entre las naciones involucradas para disminuir las tensiones. Pero así no funcionaba la política de las grandes potencias a principios del siglo XX, y poco más de una década después, llegó el momento de la Primera Guerra Mundial.
Fue el año de 1900, Pekín en sangre se bañó y en sus cimientos la ciudad se estremeció. Los bolses amarillos, deseosos de hacer mal, afilaron sus cuchillos con instintos de chacal. La emperatriz de China en su afán los alentó y su mano marfilina la sentencia rubricó. Matad al extranjero, gritó como un clarín, porque no los quiero 55 días en Pekín. Los hombres de las legaciones unieron llenos de valor sus corazones para defender su honor. Franceses e italianos con los rusos en unión y los norteamericanos, Gran Bretaña y el Japón. Total 11 naciones empuñaron el fusil y lucharon cual leones contra los 14.000. Los boxes fueron derrotados y fue aplastado su motín. Ya están callados los cañones y el clarín. Recordad el principio hasta el fin, 55 días en